Shabbat Shalom a todos, bienvenidos una vez más a este espacio de Shabbat. Es un privilegio poder compartir con ustedes. Vamos a orar, a pedirle al Eterno que nos guíe en este estudio. Continuamos la lección de introducción a la Torah, lección número 2. Padre, Abacadosh, Padre Santo, te damos muchas gracias porque eres bueno, eres fiel y para siempre tu misericordia. Gracias por regalarnos esta mañana hermosa, por permitirnos estar con salud, con empleo, tener una cama, un lecho donde recostar la cabeza. Te damos gracias también porque nos permites, Padre, poder tener una reunión como esta, donde invocamos tu santo nombre, donde nos reunimos para aprender de ti. Te pedimos que sea tu espíritu, tu Ruach, el que nos da el querer como el hacer, el que dispone nuestros corazones y nuestras mentes para oír tu voz, la voz de nuestro pastor. Y por eso te seguimos, Padre. Te pedimos que nos permitas aprender cada vez más de ti y acercarnos a ti de la manera que tú has establecido, de la manera que tú quieres que nos relacionemos contigo. Y también aprender, Padre, a relacionarnos también con nuestro prójimo. Te pedimos que seas tú el exaltado, tú el alabado, el adorado, que seas tú el que nos guía a toda verdad y nos llenas con tu presencia, Padre. Que no sean palabras de un hombre, sino palabras de tu espíritu dirigidas a nuestro espíritu. En el nombre de Yehoshua, el Mesías, el Rey de Israel. Amén y amén. Bueno, chicas y chicos, seguimos con nuestro estudio. Venimos tratando este tema de Mateo capítulo 5, un capítulo el cual es una de las enseñanzas más grandes que hizo el Mesías, una de las más famosas, donde se ha interpretado de una manera inadecuada, pero que el Mesías dentro de este mismo pasaje aclaró. Y estábamos viendo, vimos el tema de las bienaventuranzas, estuvo explicando, vimos cómo estaba enseñando Torah y profetas, y luego hace como la salvedad de que él no viene a abolir la Torá, sino a cumplirla, a darle el pleno valor, a enseñarla de la manera adecuada, y posterior a ello empieza a dar unas enseñanzas de temas que en aquel momento histórico de tiempo se estaban malinterpretando. Sí, había muchas enseñanzas también de interpretaciones particulares de diferentes rabinos. Y el Mesías lo que hizo fue, cuando les decía hace 8 días, la expresión de pero yo os digo, oíste que fue dicho pero yo os digo. Renglón anterior había dicho que él no venía a abolir la Torá, lo que él le enseñó, lo que él le dictó, le ordenó a Moisés en la Torá y que él escribió. No venía a abolir eso, sino que a corregir la interpretación equivocada en algunos puntos donde estaba interpretando mal. Eso vino a corregir él y por eso cita varios textos de la Torá y empieza a corregir y a dar la interpretación correcta. Uno de ellos fue el tema que vimos hace 8 días, de no matarás. También alcanzamos a ver, no sé si alguno me corrige, alcanzamos a ver este tema del adulterio. Creería que sí, creería que sí lo vimos. Lo mismo, ¿no? La frase, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y en ese tema, aquí, ¿por qué coloqué esta imagen? Porque este es, digamos que mentalmente, esto es lo que nos han enseñado, que esto es el Antiguo Testamento y que ahorita en el Nuevo Testamento el Mesías nos está enseñando otra cosa. Pero vuelvo y lo repito, renglón anterior había dicho que él no venía a cambiar nada, sino a dar una correcta interpretación, y dice que no se le puede quitar ni una coma ni una tilde. Él venía era a dar un entendimiento adecuado de esa escritura. En ese tema muy conocido y controversial de la ley y la gracia, aquí podemos ver claramente cómo la gracia implica una mayor responsabilidad. Es decir, normalmente la tradición ha tomado como que no, la ley ya pasó, ahorita estamos en la gracia y ahorita todo el mundo anda relajado haciendo lo que cada cual le parece, porque Dios es bueno y nos perdona a todos. No, por el contrario de lo que muchos están pensando y malinterpretando, la gracia demanda más todavía, porque si analizamos el mandamiento, si lo leemos aquí, no cometerás adulterio, después un hombre o una mujer casada no tengan relaciones con una persona que no es tu esposa o tu esposo.
¿sí? El adulterio es añadir un ingrediente a una composición química a la cual ese ingrediente no pertenece, y lo que va a hacer es que te va a matar, ¿sí? Te puede dejar ciego y matarte. En este caso, y en ese tiempo, ¿qué era lo que hacían los rabinos? Colocar cercos a la Torá. En hebreo se llama Geserot, ¿sí? Colocar cercos a la Torá para que la persona no llegara siquiera a quebrantar el mandamiento que Dios había mandado. Ese es lo mismo que estaba haciendo el Mesías. El Mesías dice, no llaméis a nadie rabino, porque hay un solo rabí, el Mesías. Es decir, él es nuestro rabino, y él dice, coloca, como bien lo hacían ellos, coloca un cerco, y el cerco que él pone es esta interpretación que él nos está dando, que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró en su corazón, porque les decía hace 8 días que todo empieza con un pensamiento. Cuando se lleva ya al hecho, es porque anteriormente usted ya ha maquinado. Entonces, miren que la gracia demanda una mayor responsabilidad. El Mesías lo que hizo fue colocar el mandamiento más complejo, más difícil, porque alguno puede decir, no, es que yo nunca he cometido adulterio, yo nunca me he acostado con una persona que no sea mi esposa. Pero si ya has mirado a una mujer y la has codiciado, de acuerdo a lo que enseñó el Mesías, ya adulteraste. Entonces mire que el mandamiento lo puso más complejo. O sea, la gracia no es colocar más relajado el mandamiento o hacer lo que yo quiera, no, lo puso más difícil y lo llevó al nivel de que si tu ojo, y por eso dice, si tu ojo derecho te hace es ocasión de caer, sácatelo, o si tu brazo, córtatelo, que es mejor ir al reino de los cielos tuerto, cojo, manco, que con todo el cuerpo irse al infierno. Quería decir esto, que no nos arrancáramos un ojo, esto no, que lo viéramos de esa manera y que cortáramos esos pensamientos. Entonces, aquí vamos aclarando un poco ese tema también, porque la gracia, sí, la gracia tiene que ver con la ley, pero en un nivel más elevado. Y la gracia tiene que ver, pues ya se lo he explicado anteriormente, con ese perdón y ese favor inmerecido que Dios nos dio, pero que demanda ahora este tipo de cuestiones, porque ahora tenemos el espíritu del Creador en nosotros. Siguiendo con esa enseñanza de Mateo 5, en el versículo 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces aquí también tenemos que contrastar dentro de ese mismo capítulo, porque recuerden que les he dicho que esto eran cartas y que en el hecho histórico puntual, pues eso no existía, que capítulo 9 y capítulo 5 y versículo tal, no, era una carta, usted una carta la coge y la lee de seguida. Bueno, dentro de esa misma carta, el Mesías amplía un poco, hay un pasaje donde se amplía un poco esto que él está hablando aquí, porque en la Torá está permitido el divorcio y ya lo vamos a ahondar en ello un poquito más, pero vamos a contrastar estos dos mensajes que él da dentro de la misma carta, ¿no? Dice en el capítulo Mateo 19:3, dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, ahora, cuando él dice, ¿por qué mandó Moisés? No es que Moisés anda mandado, sino que Dios Dios le dio el mandamiento a Moisés, y Moisés, recuerden que fue el que le entregó los mandamientos al pueblo. Mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla, pero finalmente eso lo mandó el Creador. Dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Repudiar es darle una carta de divorcio. Dice, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¿sí? Salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.
Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Entonces ya vamos a entrar a explicar estos dos pasajes. Lo primero que quiero dejar claro es que en el Tanaj hebreo, en la Biblia hebrea, lo que el mal llamado Antiguo Testamento, porque ya hemos entendido que el Antiguo no es que sea Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino que es una renovación del pacto, ¿no? En Malaquías 2, uno de los profetas, vamos a leer Malaquías 2, 14 al 16, algunas cosas para tener claras, ¿no? Dice aquí el profeta, y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y porque es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud, porque como ya leímos, son uno. Cuando se unen en el matrimonio son uno. Y le está diciendo que no traicionen a la esposa de su juventud. Mire lo que dice aquí el profeta. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y el que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso, así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Bueno, lo voy a colocar aquí. Yo lo leí de la Reina Valera, el texto que estábamos leyendo, y aquí está leyendo de otra versión, pero aquí lo que está diciendo en el versículo 16, en los mismos términos que se está hablando ahorita, porque Adonai Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, ¿sí? Repudio, divorcio. O sea, la voluntad del Padre, o sea, a él no le gusta el divorcio. Recuerden que, bueno, no les voy a ir explicando para que vamos entendiendo. Vamos primero al texto que estaban interpretando los fariseos, ¿no? Porque aquí en el versículo estamos viendo que los fariseos le preguntaron y él aquí está dando una enseñanza acerca del divorcio que tiene que ver con lo mismo. Entonces vayamos al texto de la Torá que él está interpretándoles, que es Deuteronomio, ay, perdón, se me movió esto aquí, que es Deuteronomio 24. Sí, en Deuteronomio 24 aparece lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y ahí lo coloqué en negrito, ya vamos a ver por qué, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces hasta ahí, hasta este punto, vemos de que si alguien se casa con una mujer, un varón se casa con una mujer, pero luego ve algo que no le agrada en ella porque vio en ella alguna cosa indecente, pues le va a hacer un get, en hebreo se llama un get, que es una carta de divorcio. Y ya con esa carta de divorcio hecha, redactada y diligenciada y firmada, se la entrega a ella y ella se puede ir de la casa, ya divorciada. Dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero, digamos que el proceso que se debe hacer es este. O sea, no es que usted la eche a su casa y listo, no. Tienes que redactar la carta de divorcio y entregársela para poder que ella se vaya y se pueda casar con otro hombre, o sea, que efectivamente esté divorciada. Dice, pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Adonai. Y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Entonces, ok, el hombre se casó con ella, vio en ella algo indecente, redactó la carta de divorcio, se la entregó y ella fue y se casó con otro varón. Luego ese varón, aquí estamos viendo la imagen, ¿no? Está la pareja aquí, él le da la carta de divorcio, ella va y se casa con otro varón. Están siguiendo el cursor, ¿no? Luego este varón también, o sea, este varón se muere o este varón también haya en ella algo indecente, también le redacta la carta de divorcio, se la entrega a ella. Ella no puede ir y volver, o sea, ella no puede ir y volver con su primer marido y casarse, no, ya no se puede. Resulta que, como lo dice aquí, eso es una abominación
delante del Creador, porque en palabras del Creador ya fue envilecida. ¿Cuál era el propósito de esto, de esta situación? Pues el propósito era primero que el hombre lo pensara muy bien, o en el caso de que fuera al contrario, la mujer, lo pensara muy bien antes de... Bueno, en este caso es el hombre porque ya les voy a explicar una cosa. En el contexto de Israel, el que redacta la carta de divorcio es el varón, independientemente de si fue la mujer o el hombre el que cometió el error. En el caso de que si es la mujer, que el hombre halló algo indecente en ella, él le redacta la carta de divorcio y ella sale y se va. Pero en el caso de que sea al contrario, igual el hombre es el que tiene que redactar la carta. Si el hombre no quiere redactar la carta, ella va a las autoridades, ¿sí? Y las autoridades vienen y hablan con este hombre. Obviamente es un proceso legal, ¿ya? Y las autoridades empiezan a investigar y obviamente lo van a presionar para que él haga la carta de divorcio y se la entregue a su esposa, porque pues lo que dice la ley es que él tiene que redactarla independientemente de, ¿ok? Eso es lo que dicta la ley. Pero aquí volviendo al tema ya, después de haber explicado esto, el propósito era que al redactar la carta, pues la persona reflexionara, ¿no? Reflexionara muy bien si realmente quería divorciarse de esa persona, si la perdonaba o qué iba a hacer, porque ya una vez despedida no se podían volver a casar. Ya después de que ella se va con otro hombre, ya después él no puede volver a tomarla. Y eso en la sociedad en que estamos muchas veces pasa. Se divorcian, se va cada uno con otro y luego vuelven y se vuelven a rejuntar. Eso no se puede. Entonces, ¿cuál era el propósito del creador inicialmente? Pues el propósito no era el divorcio, porque como él lo dice, él repudia eso. Entonces había que pensarlo muy bien. Ahora, en la época del Mesías, en la época del Mesías habían varias escuelas rabínicas, las cuales creo que les dije de 8 días, las más representativas eran la de Shammai y Hillel. Y entre ellas habían diferencias de interpretación en textos, más de 300 diferentes interpretaciones. Y todos los dos escuelas eran de fariseos, ¿no? Para que ustedes den cuenta que hay diferentes tipos de fariseos. Y dentro de una de esas diferencias era este texto. Dice aquí abajito, cuando un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y sucede que ella, ¿sí? Aquí en hebreo dice Timsa Hen Bebat, que significa no haya gracia en sus ojos, porque ha encontrado Herba Rabat, Herbat Dabar, alguna cosa indecente, en ella se escribirá carta de divorcio. Bueno, esas dos palabras o esas dos frases fueron interpretadas por las escuelas, por estas escuelas. Entonces la escuela de Shammai se fue a esa palabra herbat, que es lo que se traduce como indecente, es decir, una irregularidad marital. Entonces Shammai lo que decía era que la única forma de divorciarse era por haber encontrado en ella algo indecente, o sea, algo inmoral, algo de alguna relación que no debía tener. Entonces, por esa razón, puedes redactar la carta de divorcio y divorciarlo. Pero la escuela de Hillel interpretó fue la palabra davar, que es la que fue traducida como alguna cosa o una cosa. Entonces, ¿qué interpretaban ellos? Ellos interpretaban esa cosa como cualquier cosa. Que si, por ejemplo, por poner un ejemplo, si a tu esposa se le quemó la comida, entonces ya eso es una cosa, ya eso es cualquier cosa, y si tú quieres, te puedes divorciar de ella. Es más, llegó de esta escuela de Hillel, había un rabino ya después del Mesías, Rabbi Akiva, un rabino muy conocido en el judaísmo, que él decía que esa cualquier cosa era que si usted iba andando en la calle y conocía a una mujer más hermosa que su esposa y usted quería casarse con ella, usted podía ir y separarse de su esposa e irse con la otra. O sea, hasta ese nivel llegó ese cualquier cosa. Pero eso ya fue después del Mesías, pero eso se venía gestando. En tiempos del Mesías, ese cualquier cosa era cualquier cosa.
Entonces mire que vean dos diferencias grandes ahí en estas dos escuelas. Por eso, cuando venimos acá a este texto de Mateo 19, que tiene que ver con el de Mateo 5:31, vamos a volverlos a leer. Dice también, el versículo 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. O sea, si usted se divorcia de su esposa porque se le quemaron los frijoles, y usted le hace la carta de divorcio y se la entrega y ella va y se casa con otro, está en adulterio, porque esa no es la razón por la cual usted puede divorciar. Y si usted también que le dio la carta de casa con otro, también está en adulterio. ¿Sí? Por eso dice así, hace que ella adultere. O sea, si no es por algo inmoral, usted no puede, ay, es que me acabó el amor, ya no siento mariposita en el estómago, ya no siento que lo amo. Eso no es una razón para divorciarse, porque de hecho el amor es una decisión que usted toma y hace usted unos votos de que la salud, en la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí no habla de maripositas en el estómago o que ese sentimiento se me acabó. No, esa es una decisión y es un mandamiento. Ama a tu esposa, ámense los unos a los otros, si no, no fuera un mandamiento. No es una emoción. Las emociones varían. Usted puede sentir hoy rabia, mañana alegría. Bueno, usted puede sentir muchas cosas variables. Entonces lo que hay que es direccionar esas emociones. Entonces vamos a complementarlo acá, dice en el versículo de Mateo 19, entonces dice, entonces vinieron a él los fariseos, mire, los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mire que ellos le llevan la Torá porque ellos sabían que habían diferentes interpretaciones con ese texto de Mateo 24. Y entonces le preguntan específicamente la pregunta, ¿cuál era? Si se puede repudiar o divorciar de la mujer por cualquier causa, porque en ese momento muchos estaban divorciando por cualquier causa. Y entonces lo confrontan a él con eso. Querían saber a ver qué era lo que iba a responder él. ¿Y qué es lo que vamos a ver con qué se alineó él? Vamos a verlo, dice. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, claro, al inicio, antes de que la humanidad cayera, que cayera en rebelión y en desobediencia, pues cuando estaba todo muy bien, cuando todo era bueno, el hombre creó varón y mujer y eran una sola carne. Pero cuando ya vino la caída, pues ya la humanidad se pervirtió. Y ya ahí el Eterno cuando revela su Torah, pues ya alternativas precisamente para regular todas estas locuras que estaban haciendo e interpretando. Entonces él le dice, como bien lo leímos ahí en el profeta, o sea, el Eterno repudia el divorcio. Pero a ver, dice aquí, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Qué responde él? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así, claro, porque al principio era una humanidad que no estaba caída. Ya cuando la humanidad cayó y todo se pervirtió, pues ya tuvo que empezar a regular todas las locuras que el hombre hacía. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Es decir, que en ese caso, el Mesías se alineó con la interpretación de la escuela de Shammai, que era que usted podía divorciar, pero si encontraba en ella una indecencia, algo inmoral, fornicación. No la interpretación que estaba haciendo la mayoría, que era más liberal, que era de la escuela de Hillel, y era que por cualquier cosa se divorciaban de su mujer. Y eso lo corroboramos aquí porque mire lo que le responden sus mismos discípulos. Le dieron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Imagínense la respuesta de estos locos. O sea, ¿qué era lo que estaba sucediendo ahí? Que estaban divorciando por cualquier cosa. Por cualquier cosa se divorciaban. Muy parecido a lo que tenemos hoy. Por cualquier cosa se divorcian. Y el Mesías dice, a no ser por infidelidad, por un acto de fornicación que no está permitido, y eso lo pueden leer por allá en Levítico 18.
Dice, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Entonces, ¿qué estaba enseñando el Mesías? La Torá. ¿Qué interpretación está dando? La que debían seguir. Porque como estamos viendo bien expuesto aquí, se estaba interpretando equivocadamente. La misma Torá mal interpretada. Y recuerden el texto, yo he venido a dar el verdadero valor, el verdadero sentido. Yo soy su rabino. Cuando dice, pero yo os digo, o sea, esta es la interpretación que deben seguir, porque había mucha interpretación con respecto a ese texto y estaban haciendo unas locuras. Sigamos con Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vamos a ver lo que dice aquí en Levítico 19:12. Dice, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Adonai. O sea, que estaba prohibido jurar falsamente. Pero si usted cumplía, no había ningún problema. El problema es que la gente estaba haciendo juramentos y no los estaba cumpliendo. Bueno, si ustedes analizan aquí, a ver, aquí esta palabra juréis, vamos a mirarla en el hebreo. Esa palabra que aparece ahí, jurar, es la palabra shavu, aparece exactamente en el texto de la Torah shavu, que viene de la raíz de la palabra shabá, ¿sí? Y esa palabra shabá, que es la que es traducida como jurar, o esa raíz que ustedes ven allá bien arriba, el texto hebreo que está en azulito, esa palabra Shabbai, esa palabra Shabbat, la raíz primaria, dice aquí abajo, después de Strong Plus, en la parte de abajo donde están las letras en rojo, dice raíz primaria, propiamente estar completo, pero usado solo como denominación de hacerse 7 uno mismo. Recuerden que, o si no sabían, el número 7 expresa la perfección del creador. ¿Ya? Por eso el mundo fue creado en 6 días y el séptimo día descansó y el séptimo día es Shabbat, que es la perfección. Dice jurar, como si se repitiera una declaración 7 veces. Entonces una de las formas que ellos hacían era, para hacer los juramentos, era que repetían eso 7 veces. Juro por esto, juro por Dios que tal cosa, juro por Dios. O incluso ya en la época del Mesías hacían juramentos por otras cosas, pero terminaban no cumpliendo lo que habían jurado. Dice ahí conjurar, dar, exigir, juramentar, jurar solamente. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Si vamos a Mateo 23, 16 al 32, vamos a encontrarnos otra cosa. Ahí en el mismo Mateo 23, que es 16 al 32. Ahí nos encontramos en la misma carta que está hablando de esos temas. Dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque desmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pero no era necesario hacer esto sin... Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Bueno, Gracias. aquí lo que estamos viendo es que evidentemente ellos estaban haciendo juramentos, no en el nombre del Señor, pero estaban haciendo juramentos que no cumplían. O sea, no estaban cumpliendo los juramentos y estaban haciendo quedar mal el nombre del Creador. Entonces, no es que
el Mesías esté prohibiendo, porque la Torá habla de que se hacían juramentos, ellos lo hacían, pero ya se estaban desviando, lo estaban haciendo en esos otros nombres, en el nombre del altar, en el nombre de no sé quién, no sé cómo, para no cumplir sus juramentos. El Mesías lo que está prohibiendo es hacer ese tipo de juramentos que no se cumplen, dice. Por eso dice aquí, además habéis oído, que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirá el Señor tus juramentos. O sea, no puedes hacer un juramento que no vas a cumplir, tienes que cumplirlo. Lo que está prohibiendo es hacer juramentos que no vas a cumplir. Y eso estaba, por eso él lo está reclamando allá y lo reclamó vehementemente a los fariseos que patrocinaban este tipo de cosas. Y por eso él dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más que esto de mal procede. O sea, ya de entrada, o sea, en ese contexto, los juramentos tenían que ver con llevar ofrendas muchas veces al templo. Entonces, ay Dios, Elohim, Dios, si me cumples esto, yo te voy a ofrendar estos 2 corderos o así. Y ya después Dios te, cumple, te hacía el favor y tú no le cumplías a él. O hacían juramentos entre personas, hacían algún tipo de negocio o algo y hacían juramentos y luego la otra persona no quería cumplir lo que había jurado. Y juraban en el nombre del altar, en el nombre de Dios, bueno, en nombre de todo lo que ya leímos ahí y no cumplían. Entonces el Mesías no está yendo en contra de los juramentos que Dios permitió en la Torá, sino de este tipo de actos tergiversados, tergiversaciones de la Torá, que lo hacían para no cumplir su juramento. Entonces le está enseñando a sus discípulos, vea, ustedes, mis discípulos, no hagan eso. Más bien para que, porque eso es algo voluntario, ¿no? Una cosa son las ofrendas, las primicias y los diezmos que estaban establecidos en la Torá y que pues si nacía un primogénito de un animal pues tenían que llevarlo al templo, o sea, eso ya estaba reglamentado. Pero otra cosa era este tipo de juramentos que era que vos desde tu voluntad querías hacerlo, pero vos, tú con tus palabras te estabas atando, o sea, tú mismo, el Eterno no te mandó a que hiciera eso, sino que vos mismo querés hacerlo y hoy en día vemos que la gente hace este tipo de cosas. No, yo le juré al Señor que iba a hacer no sé qué y no sé cómo. Pues en medio de toda la ignorancia que hay, hacen juramentos y demás cosas, pero no entienden lo que se hacía acá, ¿no? Entonces, ellos mismos hacían ese tipo de cosas de su propia voluntad y luego no querían cumplirlas, cuando no era un mandamiento en sí que tenían que hacer eso, eso lo hacía si usted quería, pero el Eterno lo reguló, porque la tendencia era que los hombres querían hacer eso y luego no querían cumplir. Entonces el Mesías, vea, para que ustedes no pequen, más bien no juren por nada. Más bien sea usted una persona congruente con sus palabras. Si usted, por ejemplo, hoy en día, si usted tiene que estar jurando y la gente le pide a usted que esté jurando, es porque no creen en su palabra. Porque usted es una persona inseria que no cumple con su palabra. Porque si usted es una persona que cumple con su palabra, la gente lo que usted le diga que va a hacer, la gente le va a creer que usted lo va a hacer. No tiene necesidad de jurar. Y eso pasa muchas veces también en los hogares con los padres y los hijos, que los padres les prometen cosas. Cuando hablo de padres me refiero a papá y mamá. Le dicen cosas a los hijos y no les cumplen. Y luego ya tienen que hacer juramentos y aún así no cumplen. Entonces, para que no se haya hallado pecado, ustedes más bien no juren por nada, no se aten lazo al cuello ustedes mismos. Más bien sean consistentes con su habla, que la gente les crea lo que ustedes dicen, que cuando ustedes dicen sí es sí, cuando dicen no es no. ¿Qué era lo que quería que me decía enseñar ahí? Que no cayéramos en nuevos pecados que estaban cayendo estos por todas las interpretaciones equivocadas que estaban haciendo. Es decir, que su hablar sea así y si no, no. Y si usted va a jurar en el nombre del Eterno, pues haga lo que tiene que hacer. ¿Qué estaba enseñando él? Estaba corrigiendo todas esas interpretaciones equivocadas que estaban. Ahora, sigamos acá. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Entonces vamos a analizar aquí en Éxodo 21, perdón, versículo 21 y 25. Dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Es decir, está en una pelea, una mujer embarazada atravesó por ahí y le hicieron perder el bebé, pero la mujer no se murió. O sea, ella pasó por ahí, se metió, bueno, fue un accidente. Pues. Y en medio de ese pleito, esa mujer salió lastimada, que no era la que estaba peleando, pero pasó por ahí o trató de apaciguar, se metió, la golpearon y perdió el bebé, pero ella no se murió. Dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces aquí, ¿qué está hablando? Dice, serán penados, pero sin haber muerte. Aquí está hablando de que si no hay muerte de la mujer, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Ya si ella se muere, entonces ahí sí iban a pagar con la vida. O sea que muchas veces se ha interpretado esto de ojo por ojo y diente por diente, que es lo que llaman la famosa ley del talión, y en las tradiciones religiosas siempre se ha hablado de ese ojo por ojo y diente por diente, que es que lo que tú me hiciste, se ha creído de que lo que tú me hiciste, entonces yo te voy a hacer lo mismo. Pero a ver, si nos ponemos a analizar, esto aquí nos está mostrando que tiene que ver es con restitución. Si tú le hiciste algo malo a alguien, el propósito del mandamiento no es la venganza, que es como lo estaban interpretando en ese momento los grupos, o algunos de los grupos religiosos. Recordemos que en la época, cuando estaba el Mesías ahí, habían varios grupos religiosos. Estaban los fariseos y como les acabé de mostrar, habían diferentes pensamientos entre ellos, de interpretaciones. Pero también habían otros grupos como los esenios, que eran mucho más radicales, los saduceos, y habían más grupos, ¿ya? Entonces, había muchas interpretaciones. El Mesías, muchas de las cosas que hablaba, estaba, digamos, de alguna manera corrigiendo algunas interpretaciones que habían por ahí en ese momento de diferentes grupos, ¿ya? Entonces, muchos habían tomado esto de ojo por ojo y diente por diente como una ocasión para la venganza, ¿sí? Ah, tú me hiciste tal cosa, entonces yo te hago lo mismo. Pero vemos que cuando la gente se venga, por ejemplo, si alguien te pega un puño en la cara, por poner un ejemplo, alguien te hace algo, la tendencia de la venganza es que si él me pegó, me hizo tal cosa, entonces yo le voy a hacer algo peor. Pero el propósito del mandamiento del Creador era que si usted le hace algo mal a alguien, en este caso por error, que estaba en una riña aparte y esta mujer salió herida ahí sin tener que ver en esa discusión, el punto es que usted haga arrepentimiento y sepa que usted tiene que restituir a esa persona que le hizo ese daño. O sea, el propósito era generar arrepentimiento en el que hizo lo malo, no promover la venganza en la persona que fue herida. Ahora, si esto fuera así, de que si A le saca el ojo B, entonces B tiene que sacarle el ojo a, pues sería muy complicado. Porque si, por ejemplo, A coge un cuchillo y te lo incrusta en el ojo y te quedaste sin ojo y te quedaste tuerto, dígame, cómo vamos a hacer para que luego B, ¿sí? Le saque el mismo ojo y le aplique la misma fuerza y sea tal cual el mismo daño? ¿Cómo vamos a hacer para que no le haga más daño del que él le hizo al otro? Que sea el mismo daño. Esto va a estar muy difícil. No, esto tenía que ver con restitución, con que la persona que hizo el mal tiene que restituir al que ofendió. Tampoco es promover la venganza, sino promover el arrepentimiento en la persona que está haciendo la ofensa. Y esto aquí, pues, ¿por qué lo digo? Porque eso es lo que muchas veces nos han enseñado, ojo por ojo, y pues cuando a la hora de la práctica, o sea, y lo que se dice también en el judaísmo ortodoxo es que no hay evidencia de que esto sea así, de que se practicaron estas prácticas. Siempre se ha entendido como una restitución. Ya, si usted le hizo un daño a una persona, usted tiene que
el juicio, lo llevan a juicio y tiene que hacer una restitución a esa persona, pagar por los daños y demás. Todos los males que le vengan a esa persona, se tiene que responder por eso. Entonces dice, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente, y algunos interpretaban este tipo de cosas que estoy planteando de que la venganza y demás. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero ese vuélvele también la otra, pues lo que quería decir era que estés preparado. Estés preparado para recibir otra bofetada. O sea, prepárate. No que estés presto a vengarte, sino que estés preparado por si esa otra persona te quiere volver a bofetear. Tú ya estés preparado. Pero aquí no está hablando de que usted tiene que necesariamente puedes voltearse y dejarse hacer todo lo que quieras, no, sino prepárate. Prepárate porque puede hacer lo mismo, pero no seas que un vengativo, porque ellos aquí lo que se estaba haciendo era eso. Y obviamente, eso no salió de la nada, ¿no? Sino que sale de textos, de mismos textos donde en algún momento David o algo habla de que hazle tal cosa a mis enemigos, así como yo aborrezco a los que no te quieren, diciendo acerca de Dios. Entonces, eso, a ver, registrar quemada. O sea, eso no era el espíritu de los mandamientos. O sea, muchas de las cosas que yo interpretaba mal era por otros textos bíblicos, donde en algún momento emotivo, el mismo, el mismo David escribía cosas que están escritas en las escrituras. Pero a ver, en la escritura también está escrito eh, que David, por ejemplo, vio a la mujer de uno de sus súbditos cuando él estaba en la guerra y la llamó a su casa y cometió adulterio con ella y luego él mandó a matar al esposo para que no se diera cuenta de que estaba embarazada y no era de él. Eso hizo David, por ejemplo, uno de los reyes más grandes de Israel. La escritura nos muestra tal y como eran estos hombres y aún así el Eterno los usó. Pero ¿qué quiere decir eso? Que entonces ahorita, que porque está ahí escrito, entonces ahorita yo voy y me meto con la mujer de la esposa de otra persona y luego lo mando a matar y porque la Biblia lo dice, no. El propósito no era ese, o sea, el propósito no es ese. O sea, hay que saber o sea, saber interpretar las escrituras. Entonces, de textos así, pues poner un ejemplo, de textos así que aparecen, muchos de ellos coyanazo, es que si David se vengó, hizo esto y lo otro, entonces nosotros también podemos hacer lo mismo. No, la venganza ni estos temas eran bien interpretados. Entonces el Mesías empieza a aclarar todos esos puntos, a dar una correcta interpretación, a dar el espíritu del mandamiento de lo que realmente es lo que se debe hacer. Dice, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve. Esto de que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, se refiere, o sea, aquí está hablando de discípulos. Si usted tiene problemas con personas creyentes, trate de arreglar eso en la congregación, ahí donde usted entre creyentes, no lleve eso a otra instancia, o sea, que las cosas materiales no dañen la relación. Más bien siéntate y habla con esa persona. Por ahí el apóstol Pablo habla de que ya es una vergüenza que entre creyentes hayan ese tipo de pleitos y mucho más que se vayan a instancias legales o entre gentiles que no conocen la palabra del Creador. Obviamente, si usted tiene un pleito con una persona que no es creyente, a ver, si usted tiene un pleito con un creyente, esa persona, si conoce la palabra, va a ser exhortada que tiene que arrepentirse, si te quitó algo, tiene que devolvértelo y demás. Pero si es una persona incrédula, pues obviamente ahí sí están las instancias legales y pues obviamente hay que acudir a ellas, porque ya estás ahí con una persona que no es creyente, no conoce la palabra y va a hablar mal. Pero un creyente se supone que tiene otra conciencia y que tiene que reaccionar de otra forma, porque todo esto que estamos leyendo aquí lo está hablando a discípulos. ¿Sí? Si esto lo leemos a gente que es incrédula, pues esto es una locura, todo esto que estamos hablando acá. Entonces esto fue dado a discípulos. Eso también tenerlo claro, porque está hablando del reino y demás. Ahora, y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ven con ella dos.
En ese contexto, los romanos podían coger a un hebreo, a un judío, y decirle, si llevaban una carga, ve, llévame esto una milla, llévame este mercado una milla, por ejemplo, por un ejemplo. Y legalmente estaba así escrito, y el hebreo estaba obligado a ayudar a ese romano a llevar esa carga una milla. Entonces, ¿usted cómo cree que iba a reaccionar un hebreo, uno de estos fariseos? Si promovían la venganza y todas estas cuestiones, ¿qué iban a hacer? Obviamente iban a ver eso con rabia y llevar eso de esa milla, pues obligados. Y cuando soltaran eso, me imagino que en hebreo o en arameo les dirían un poco de cosas a ese romano. Y el Mesías llega y dice, si te obliga a llevar la carga por una milla, ve con ella dos. Imagínese también cuál fue, o sea, sería la reacción, porque imagino que muchos romanos también, pues, para oprimir a los del pueblo hebreo, a los judíos, los obligaban a llevar esas cargas. Imagínese cuántas veces les habrán dicho un poco de cosas, ofendidos los hebreos. Y llega ahorita los discípulos del Mesías, llevan esa carga y no, yo te la llevo una milla más. ¿Cuál iba a ser la reacción de estos romanos? Bueno, ¿y estos qué? ¿Cómo así? Mira, o sea, acostumbrado a una cosa y luego, uy, bueno, eso es lo que no está, esa es la interpretación que está dando el Mesías. ¿Qué le hacemos? Dice, el que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. No lo rehuses. Obviamente, ahí en la misma escritura se está hablando de que sí, o sea, no es que cualquiera que me quiera pedir prestado, que me diga que le sirve de fiador, yo tengo que servirle de fiador, porque también en la escritura está de que si vas a, más bien, si vas a prestar, ten en cuenta que prácticamente tienes que darlo por regalado. Porque si, por ejemplo, tú sales de fiador, tú tienes que pensarlo muy bien, porque la misma escritura nos muestra de que si esa persona, y cuando uno sirve de fiador, se está ateniendo a que si esa persona no paga, usted tiene que pagar. Entonces, si usted va a servir de fiador o de prestador, usted tiene que tener claro que pues uno, usted no va a poder entrar en pleitos por dineros. Tiene que prestarlo cuasi regalarlo. O si va a servir de fiador, si esa persona no paga, usted va a quedar ahí atado. Entonces, realmente usted tiene que pensar, si esa persona no paga, yo voy a pagar esa deuda. Ese es el punto. Claro está que si alguien te quiere, si puedes ayudar a alguien, siempre tener un corazón dispuesto a ayudar. Pero no luego estar enojado, furioso, porque no te pagan o porque no estén, o sea, ser consciente de eso. Ser consciente de eso y ver con quién es que va a negociar. Leamos acá estos otros textos que no leímos, Levítico 24. Ve, yo aquí como que escribí mal. Levítico 24, del 27 al 21. Eso está rarísimo, ¿no? Vamos a leer vamos a ver, será el 17, yo creo, el 21. Ok, es del 17. Dice, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho el otro, tal se hará él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Ya, obviamente, pues no vamos a entrar de lleno en esto porque aquí estamos hablando de asesinato premeditado. ¿Sí? Ya eso sería otra enseñanza de no asesinarás, de algo premeditado, o sea, que usted en su cabeza maquina matar a alguien. Ya si es una muerte por accidente, la misma Torah habla de que puede huir a una ciudad, hasta que muriera el sumo sacerdote podía volver, y era perdonado, porque no fue, o sea, fue un accidente. O sea, si yo voy andando en mi carro y alguien se tira al carro y lo mato, yo no le tiré el carro, esa persona fue la que se tiró al carro, fue un accidente. Entonces eso ya es otro tema, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es que si tú le haces un daño a alguien, pues la idea es restituir. Porque como ya hemos visto aquí, esto de ojo por ojo, no podemos interpretarlo como que si alguien me saca el ojo a mí, entonces yo le saco el ojo a él, no. Se refiere a que de acuerdo al mal que le hiciste, así mismo tenés que hacer restitución. Tienes que pagarme la cirugía,
Y todo eso todas las consecuencias que van a venir por yo no tener mi ojo, tú tienes que responder por eso. ¿Ya? Y como les digo, de acuerdo a la tradición hebrea, no hay evidencia de que esto haya sido así, de que me sacó el ojo y ya les coloqué el ejemplo de que va a ser muy difícil que le hagan el mismo daño. Va a ser muy difícil hacer que sea tal cual. Va a tratar de sacarle el ojo y le haces un mal peor. Entonces ahí ya pues, terminamos matándonos. Pues. Otro versículo de Deuteronomio 19. Bueno, yo lo corrijo aquí de una vez a ver si pueden. Eso. Deuteronomio 19, del 15 al 21. Dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Adonai y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y sé que el testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bueno, aquí nos está hablando de que en un juicio se levante un testigo falso. A ver, se me ha inculpado a mí de un juicio, de que cometí un delito, ¿sí? Y la sentencia para ese delito es, por ejemplo, la pena de muerte, pues me van a matar. Si se dan cuenta que yo fui el que cometí ese delito, la pena es la muerte. Y se levantan testigos falsos. O sea, primero tienen que haber 2 o 3 testigos para poderme acusar de un delito. Si no hay 2 o 3 testigos, no me pueden acusar. Pero digamos que se levantan y viene un testigo falso para acusarme de ese asesinato que yo no cometí. Y la pena es la muerte. Entonces, si se levanta de testigo falso y obviamente se llegan a dar cuenta que ese testigo es falso, entonces la pena que él quería, porque si él está prestando como un testigo falso es porque quiere que me maten a mí. O quieren que, bueno, no necesariamente matar, el castigo que me van a imponer, pongámoslo de esa manera. Ese testigo falso lo van a coger y esa pena que él quería que me aplicaran a mí, se la van a aplicar a él. Entonces, si la pena era muerte y él se estaba prestando para testificar mentira para que me maten a mí, a él es el que lo van a matar. Esa pena que él quería contra mí, a él es el que la van a aplicar. O lo que sea que le vayan a imponer. Una multa, una sanción, bueno, eso es lo que está refiriendo ahí. Y Proverbios 24-29, no digas como me hizo, mira lo que dice aquí, no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. O sea, el Eterno que busca, que no seamos vengativos. ¿Ya? Y esa es la tendencia, ¿no? Ah, si me pegó, entonces yo voy y si me pegó un puñetazo, entonces yo voy y le pego 2. Eso no es la voluntad del Eterno. O sea, no podemos interpretar esto aquí como lo están interpretando ellos en sentido de venganza, sino más bien que la persona que vaya a hacerle algo mal a alguien, pues primero se abstenga de hacerlo. Y si lo hace, haya arrepentimiento en él y haga restitución. Entonces, una vez más, ya para concluir el día de hoy, una vez más estamos viendo que ¿qué? Que el Mesías, ¿qué fue lo que hizo? Enseñar la Torá de la manera en cómo se debía interpretar. Él no ha cambiado nada, ni mucho menos. Lo que estaba era corrigiendo. De hecho, él no enseñó toda la Torá. Lo que él está citando son textos que eran controversiales en aquel momento y que se estaban mal interpretando. Entonces, él vino a corregir lo que estaban haciendo mal. ¿Y qué estaban haciendo mal? Bueno, todo esto es que estamos viendo. Cuando él dice, y oíste que fue dicho, pero yo os digo, no podemos entender eso como lo enseñan en las religiones, que es que él vino a cambiar el mandamiento. Que Moisés les dijo una cosa, porque recuerden que Moisés lo que dijo fue lo que Dios le dijo. Esa era la palabra de Dios. Él no vino a cambiar eso, sino vino a darle la correcta interpretación. Bueno, espero que
que hayan entendido, que podamos seguir avanzando en este tema. Me tomé digamos que me estoy ampliando. Obviamente estos temas podría hablarse muchísimo más. Estoy dando ahí por encima algunas cositas ahí medio profundizando, pero pues para que ustedes vean cómo él sí citaba la Torá y estaba corrigiendo y enseñando Torá. Que este es el objetivo de esta charla. Quedar bien claro en si él vino a cambiar Torá o no, o si debemos guardarla. A esta altura yo sé que hemos visto bastante y ya todo está quedando claro, pero todos estos elementos que estamos viendo nos va a dar más claridad y certeza y estar más seguros en qué es lo que creemos. Así que por eso me he tomado la tarea de ampliar un poco esto para que todos seamos claros y no queden dudas de lo que estamos exponiendo aquí. Así que bueno, queridos, entonces vamos a orar y dejar hasta ahí. Padre amado, te damos gracias por este espacio, por este tiempo. Gracias porque nos permiten una vez más estar delante de tu presencia y oír tu palabra, que es verdad, esa palabra que nos transforma. Te damos muchas gracias porque nos permites ahondar en estos textos y poder entender las palabras que dio el Mesías en su contexto, entendiendo que el Mesías vino fue a hacer la voluntad del Padre. No vino a tergiversar la palabra del Padre, ni a cambiarla, ni a decir que estaba mal, no, sino vino a ratificarla, a decir que no se podía quitar de ella ni un punto, ni una letra, la más pequeña que fuera, de la Torá, y que él venía a cumplirla y a enseñar la manera correcta de cómo debía cumplirla. Gracias, Padre, porque no todos tienen la oportunidad de conocer estas cosas, Padre. Muchos siguen en el error, en el engaño, en la mentira, ya sea una mentira con conocimiento o una mentira basada en el desconocimiento. Esperemos que sea en el desconocimiento, porque muchas veces enseñamos lo que nos han enseñado y no nos preguntamos ni hacemos auditoría de si eso está bien o mal, de acuerdo a tu palabra. Pero gracias, Padre, porque nos permite estar en esta reunión, en este grupo y nos compartes, Padre, esta palabra, tratando de entenderla de su contexto y de lo que tú realmente querías decir. No creemos que sepamos más que los demás, pero lo que sí es claro es que nos esforzamos por entender las cosas como realmente tú querías decirlas, no sesgados por una posición religiosa, sino realmente en el contexto y lo que tú querías decir, entendiendo tus palabras en el contexto adecuado, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias y te pedimos que este resto de Shabbat siga siendo de edificación para nuestras vidas y de bendición, y que la semana que viene nos sorprendas con cosas grandes, Padre. Lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Yehoshua, el Mesías. Amén y amén.